Desde un tiempo a este y viendo que las cosas están cambiando de precio, decidí invertir un dinero que tenía ahorrado. Más de un amigo mío me dice que alquila habitaciones en su piso, que les va bien. Me tomó más de 4 meses la obra, que tortura de nunca acabar, con temas de 10 personas entrar y salir en esta obra. Pero al final de todo este tiempo, no voy a quejarme con el maestro, la reforma de esta habitación quedó muy bien. Es por eso que decidí alquilar esta habitación. La puse a buen precio, era de estreno, así que sería muy fácil conseguir a alguien que la ocupe. Una chica respondió a mi anuncio, conversamos por chat y quedamos para que ella viera la habitación. La habitación tiene baño propio, lo que le parecía fabuloso, además de calefacción, cama nueva y un escritorio. La verdad es que en la remodelación, me había gastado un dinero importante, que yo estaba seguro que iba a recuperar con el alquiler. Ella, en cuanto vio la habitación, se enamoró de ella. El precio le pareció razonable, sobre todo por lo bien que había quedado. Gaby, que es como se llama mi nueva compañera de piso, se dedica al diseño gráfico. Trabaja para una agencia de publicidad, y en sus ratos libres, me dice ella, hace videollamadas. Además que su forma de ser, su manera de vestir, las observaciones que hizo en cuanto a la distribución de la habitación, yo no tenía por qué dudar y me convenció para que se quedara. Se mudaría pronto, ya que eran los primeros días del mes y ya debía de abandonar la otra habitación. Una vez formalizado todo, ya solo era cuestión de que traiga sus cosas. Un mes después que se había instalado, todo normal, salía por las mañanas y volvía por las noches. Muchas veces coincidíamos en la entrada, o saliendo de la estación de metro. Al pasar de los días, he notado muchos cambios en ella, se ríe mucho cuando habla por el móvil. Al principio yo pensé que hablaba con algún amigo suyo, porque novio no tiene. Tacones en su habitación que se escuchan hasta dentro del baño, aparatos y luces que iluminan la habitación. Nada de esto sería extraño, pero es que un tiempo atrás, ella llevaba una vida normal. Pero ahora los fines de semana no sale de su habitación, y es que la duda me ha empezado a rondar, por saber qué está haciendo encerrada durante tanto tiempo. Solo sale a tomar algo de la nevera y siempre lo hace cubierta de una enorme bata, lo que es raro en plena primavera, que ya se siente algo de calor. Estas últimas 2 semanas, escucho mucha actividad en su habitación, risas, sonidos de los tacones de un lado a otro. Pero lo que ya me está causando más intriga, son los gemidos que viene haciendo desde hace unos pocos días. Gime por las noches, o creo que eso hace, además que la cama suena, como si estuvieran saltando sobre ella. Es raro porque nadie la visita, no que yo sepa. Casi siempre estoy en la sala, con la tele encendida. La puerta cerrada con el pestillo y los gemidos a medianoche son cosas que están llamando mi atención muy aceleradamente. No dejo de imaginar cosas que esté haciendo en su cama. Toda esta rara actuación de Gaby me está dejando algo excitado. Escuchar sus gemidos por las noches me provoca una intensa ansiedad que desgasta mi imaginación por saber a qué se está dedicando ahora. A qué está jugando dentro de su habitación, imaginar las diversas situaciones que provocan esos chillidos. Un fuerte grito en señal de estar satisfecha. Cierra todo este remolino de sensaciones que me provoca cada vez que se encierra. Quiero entrar y saber qué está haciendo, a qué juega cada vez que cierra y pone ese pestillo a la puerta. Los fines de semana es cuando se oye más actividad en su habitación, es raro ya que siempre está sola. Hay detalles que se han alterado un poco, por ejemplo, las cuerdas de tender la ropa. Ahora se encuentran más llenas de ropa interior que de ropas de vestir. Bragas de diferentes colores, formas y texturas adornan esa parte de la cocina, lo cual no me desagrada. En un principio solo veía unas cuantas, pero eran calzones más grandes, pero ahora estos son más delgados, transparentes y hasta diminutos. Ahora he notado mayor cantidad de ropa interior en las cuerdas, prendas que en los primeros días no había visto. Finas transparencias de encajes, modelitos muy provocativos, colores muy sexys diría yo. Mirar sus prendas, alegran mucho la triste vista que tengo hacia un descampado. Sobre todo en los días que hace un poco de sol, los rayos de sol se filtran por los finos encajes de la lencería, que esperan a ser secados. Pararse frente a las cuerdas, encender un cigarrillo y admirar aquellas curiosas prendas, está bien, pero ya imaginar cosas con aquellas diminutas telas, es lo que más llama mi atención. He pensado en hablar con ella, sobre lo que está haciendo en su habitación. ¿Qué motivo podría yo argumentar para que me dé explicaciones? ¿Cuál sería una buena justificación para que ella me dijese lo que hace dentro de sus 4 paredes?
Cada vez que yo volvía del trabajo, ya venía pensando en algún modo de ver qué hace dentro, pero ¿acaso sería prudente decirle que la oigo por las noches? Oír sus pasos en tacones, era ya normal, pero sus gemidos, sus palabras tan subidas de sensualidad, eso era algo que muchas veces me desvelaban. En estos pocos meses que llevamos viviendo juntos, en más de una ocasión he visto que le llegan productos de compras por internet. No me refiero a las compras del súper. He visto cajas medianas y pequeñas que llegan para ella. Yo he recibido algunas y al intentar ver la descripción de lo que contiene la caja, pues no hay mayores pistas. Desde que está viviendo en mi piso, he contado más de 10 de estas entregas. Imagino yo, que serán parte de su trabajo, algunas muestras de algo, productos para probar, algún aparato eléctrico y cosas de estas. No es por nada, pero en el tacho de la basura, sobre todo donde vamos tirando los residuos a reciclar, aquí me he topado con muchas etiquetas de ropa, la gran mayoría de ropa íntima. Sinceramente no me afecta en nada, es la mera curiosidad de saber qué hace en su habitación. Una vez, mientras ella se daba una ducha, dejó la puerta entreabierta, lo que hábilmente aproveché para mirar un poco dentro de su habitación. Pues así por encima, vi cosas que no encajaban en una habitación convencional, un trípode con un aro de luz, algunos objetos que suelen usarse en parejas que practican alguna actividad erótica, botas negras, bragas sobre la cama y más cosas de estas. Ahora me daba cuenta de algunas cosas, videollamadas, mucha lencería, objetos eléctricos en su habitación. Supongo yo que hace vídeos o envía imágenes algo eróticas. Seguro esta era una forma de sacarse un dinero extra. La verdad es que la chica está muy guapa, muy bien proporcionada en sus medidas corporales. Nada más llegar a mi piso me siento en la dulce espera de verla aparecer, sobre todo en ropa ajustada a su cuerpo. Los fines de semana, que son los días que no trabajo, me quedo de pie oyendo sus conversaciones, sus disfrutes corporales y más de una vez, los zumbidos de algún cacharro que usa. Ya es una tentadora invitación, estar detrás de la puerta oyendo lo que sucede en la habitación de Gaby. Yo creo que ella ya habrá notado que espió sus actividades de manera silenciosa, no voy a negar que más de una vez. Se me han subido los rubores al cuerpo oyendo sus dulces palabras, la manera que seduce a sus posibles oyentes. Pero no solo con su voz, además de eso, estoy seguro que lleva más de una prenda íntima en su cuerpo. Será el complemento perfecto para que más de uno llame y disfrute de su erótica presencia. Yo creo que frente a ese aro de luz, dejará muy poco a la imaginación. Será más que vibrante mirarla en directo. Quien esté del otro lado del móvil, o el dispositivo que use, estoy más que seguro que disfrutará de esa grata conversación, charla o lo que fuera que hagan frente a cámaras. Yo por el momento solo me he limitado a dejar que las cosas sigan su ritmo, ya lo que haga dentro. En cierta forma no me afecta, además que ya llevamos unos meses así. Ahora que recuerdo, un fin de semana, nos cruzamos en el baño. Yo estaba por entrar y ella salía completamente duchada. Un saludo y una gran sonrisa se dibujaron en nuestros rostros. Al acercarnos más, yo algo despreocupado, pregunté si tenía una cita. Ella muy sonriente y algo jocosa, me dijo que esta sería una larga noche, que me pusiera cómodo y esperaba no perturbar mi sueño. Yo me sentí algo sonrojado, a que venía esta afirmación de lo que hacía, sonreí casi de inmediato, dejando saber que yo estaba encantado de oír su dulce voz antes de dormir. Si ella ya había destapado el secreto, pues no habría más razón para seguir haciéndome el inocente. Sonreímos juntos al voltear nuestras miradas, y perdernos cada uno dentro de la habitación.